Saludos en el amor de Jesucristo. Dios le bendiga de manera muy especial en el día de hoy. Este es su programa Caminos Inescrutables y estamos trabajando sobre el asunto de la cristología bíblica y de las herejías que ocurrieron durante los primeros 4 siglos de la era cristiana. Así que Dios le bendiga de manera especial a cada uno de los que nos ven y aquellos que le dan like, aquellos que le dan share a la página, le dan compartir. Gracias a todos, que el Señor les bendiga de manera muy especial y esperamos que el acercamiento que hacemos a la palabra del Señor les ayude a pensar su fe, es decir, a pensar de manera teológica la fe cristiana. Es la manera de podernos ayudar a nosotros mismos a entender lo que la palabra del Señor dice y de dónde salen las premisas, los supuestos que asumimos en la interpretación bíblica de la palabra de Dios. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando del apolinarismo, donde ya para el 4º siglo de la era cristiana el obispo de la Odisea trató de explicar un poco mejor la doctrina de la fe cristiana, especialmente la cristología de quién es Jesús, y lo hizo lamentablemente sacrificando lo que se entiende como la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a estar haciendo una introducción en el día de hoy, no solamente acerca de lo que vamos a estar hablando, sino también acerca de lo que la semana pasada terminamos. Hemos dejado muchas cosas que son importantes dentro del monarcanismo modalista, pero el tiempo no nos da para explicarlo con luz y detalle todas las cosas, pero por lo menos estamos tratando de dar una enseñanza para que sepamos qué fue lo que se enseñó, cómo la iglesia lo combatió y por qué el asunto de los credos de la iglesia que nos ayudan a afirmar la fe por un lado y por otro lado a rechazar las herejías que ocurrieron para los primeros 4 siglos de la era cristiana. Y cuando estamos hablando de que esto ocurrió en los primeros 4 siglos de la era cristiana, no significa que en el día de hoy estas mismas herejías no se están dando. Es decir, que a pesar de que llevamos ya 21 siglos de la era cristiana, siguen habiendo las mismas herejías bajo los mismos términos, aunque a veces no mencionamos a la persona quien fue el líder que hizo esta interpretación, pero la hacemos sin darnos cuenta, usando el propio texto bíblico y haciendo teología bíblica. Así que voy a orar en esta hora. Esperamos que el Señor nos acompañe por su Espíritu Santo, nos dé iluminación del texto bíblico, de la palabra del Señor, lo que estaremos hablando en el día de hoy, no solamente a ustedes, sino también a mí. Acompáñenme en el día de hoy. Gracias, Padre, te damos por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la cual pedimos asistencia. Él ha sido, Señor, el que ha inspirado la palabra de Dios, y esperamos que en el día de hoy nos dé entendimiento y sabiduría de la misma, que podamos comprender tu palabra. Hazlo porque lo pedimos en los méritos de Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la acción de gracias. Amén. Voy a leer 2 pasajes bíblicos. Primero está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. La segunda se va a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Ambos textos, o ambos pasajes de los textos que estaremos leyendo, tienen que ver directamente con lo que se llama la personalidad de las 2 naturalezas, humana y divina, de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra lee así: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Vuelvo a repetir. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14, dice el texto bíblico: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
y el perdón de los pecados. Señor, añada bendición a su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como ya hemos dicho, Apolinario fue un obispo que trató de, dentro de la polémica que había en aquellos tiempos del siglo IV y los debates que se dieron con arios, el arianismo, trató de explicar la doctrina de la fe cristiana, lo que se llama la cristología, quién es Jesús, desde el punto de vista, como siempre hemos dicho, bajo, es decir, la humanidad de Cristo, y la cristología alta, que tiene que ver exactamente con la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre estas dos naturalezas existe una sola persona, y Apolinario trató de trabajar explicándole a los arianos acerca de su fe, mientras que los arianos, dentro de su cristología, trataron de explicar sobre lo que al Dios hacerse hombre, es decir, tomar humanidad, ellos entendían que el verbo tomar carne dejaba de ser inmutable, y al ser mutable no podía ser Dios. Esto es parte de lo que entendemos nosotros como el monarquianismo dinámico, lo que enseñaban los ebionistas, los judíos, fariseos y también los intérpretes de la ley. Es decir, que desde el punto de vista judío, dentro del monoteísmo radical, ellos trataban de desechar cualquier otra persona dentro de la divinidad. Es por ello que persiguieron tanto a Jesús y también lo crucificaron, aunque cuando fueron a crucificarlo, Pilato se negó a trabajar con el asunto de la ley judía, y tuvieron que buscar entonces otra manera cómo crucificarlo, cómo acusarlo para que fuese crucificado, y en este caso apelaron a traición al Estado, diciendo que Jesús se había hecho y decía ser el Señor. Así que de esta manera vamos a estar introduciéndonos dentro de esta enseñanza, y como ya en la semana pasada o en el mensaje pasado estuvimos hablando sobre el monarquianismo modalista, es decir, sobre lo que se llaman los Jesús solos, los unitarios, que habíamos estudiado, ellos también negaban la humanidad de Cristo parcialmente a favor de su divinidad parcialmente, para preservar así lo que se llama la unidad del ser divino o la monarquía divina. Vieron en él meramente un modo o una manifestación del único Dios, en quien no conocían distinción de personas, es decir, no se conocía al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, que el Verbo tomaba tanto la manifestación del Padre como también la manifestación del Hijo. En eso terminamos la semana pasada, hablando cómo los unitarios, Jesús solo, siguen hasta el día de hoy explicando la monarquía divina, la unidad de Dios en solo Jesús, y Jesús es la manifestación también del Padre y es también la manifestación del Hijo. Y habíamos terminado la semana pasada hablando el peligro cristológico que encierra, no solamente cristológico, sino en asuntos salvíficos, en lo que se llama la soterología, cómo trabaja, cómo se desvirtúa estas doctrinas de la fe cristiana, y caen directamente en el gnosticismo cuando aplican a Jesús espiritualidad, es decir, que Jesús se convierte una vez después de la resurrección en un espíritu que toma diferentes manifestaciones, es decir, toma a la misma vez al Espíritu Santo, como toma a la misma vez el Padre. Y en esto es muy parecido también al gnosticismo. Así que dentro de las enseñanzas que nosotros estamos dando, veremos cómo cada una de las interpretaciones que se van dando durante los primeros siglos de la fe cristiana, incluyendo los exégetas y teólogos de la fe cristiana, lo que llamamos los padres de la iglesia en la era patrística, que corresponde a los primeros 4 siglos de la era cristiana, como ellos también en alguna manera fallaron explicando
este misterio del Dios que se hace hombre, el Dios que toma humanidad, el Dios que aparte de ser divino y siendo divino, toma también humanidad. Y para los primeros teólogos, los padres de la iglesia, se le hizo bastante complejo poder explicar este misterio que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio de la fe cristiana, y que el apóstol Pablo mismo en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y si Pablo se atrevió a decir que aquello era un misterio de la piedad, es decir, un misterio de la manifestación de Dios hecho hombre, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio y nosotros lo recibimos por la fe. Entonces, dicho esto, también quiero volver a repetir que una de las premisas que yo asumo dentro de la enseñanza de la fe cristiana es que yo creo que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Mi supuesto axiomático es que Dios es y que Dios se ha revelado y que su revelación está escrita en la palabra del Señor, y que su revelación máxima ocurre en lo que se llama la encarnación de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Es la manifestación de Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, como dijo el apóstol Juan, y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Así que de esta manera yo entro al estudio de la palabra del Señor y entro ante las enseñanzas de la palabra de Dios, creyendo en el supuesto de que la palabra de Dios, en mi supuesto axiomático, que Dios es y que Dios se ha revelado, y segundo, que Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Ese es mi supuesto que yo traigo al texto bíblico. Si ese no es su supuesto que usted entiende traer al texto bíblico, pues este programa no es para usted. Pero yo creo en la palabra de Dios, y creo que la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Así yo lo asumo y así yo lo creo, y quiero decir que lo creo por fe. Y lo creo por fe porque entiendo de que al yo tomar el supuesto axiomático que Dios es y que Dios se ha revelado, y de la manera que entendemos cómo Dios en la palabra se ha revelado, en esa palabra inherente, inspirada, así la creo yo, por Dios, y es lo que yo asumo en mi enseñanza, en mi fe, mi práctica cristiana. Así que dentro de esta verdad bíblica, pues vamos a entrar dentro de lo que vamos a estudiar, la enseñanza que Apolinario trató de explicar la fe cristiana, vuelvo a repetir, sacrificando la humanidad del Señor. Y dentro de ese sacrificio que hace de la humanidad del Señor, la presenta como Dios carne, es decir, Dios tomando la personalidad, y dentro de esa personalidad que toma, Dios va a dejar a la humanidad sin las facultades que nos hacen a nosotros humanos. Es decir, que esas facultades a Apolinario las va a sacrificar y va a hacer de Cristo del verbo una sola persona, pero sacrificando así las facultades de la humanidad. Al sacrificar las facultades de la humanidad, es decir, el racionalismo que tenemos nosotros, el individualismo que tenemos nosotros como seres humanos, pues lamentablemente Apolinario cometió un error y fue condenado en el sínodo, y luego la iglesia en lo que se llama en el 381 va luego a declarar nuevamente en ese concilio el credo de la iglesia, y va a explicar el credo más tarde, ya en el próximo credo de la iglesia, que ya para el 451, lo que se llama el concilio de Calcedonia, allí se va a explicar lo que son las dos naturalezas en una persona, en la persona del verbo de Dios. Así que explicando esto, también quiero explicar también que las filosofías fueron parte y siguen siendo parte en el día de hoy
dentro de la teología bíblica o lo que se llama la interpretación del texto bíblico. Sé que para muchos cristianos en el día de hoy, personas que van a la iglesia, piensan que solamente leyendo el texto bíblico y haciendo interpretación de ese texto, es decir, explicando el texto, ellos se libran de falsas doctrinas, de herejías, de desviaciones en la interpretación del texto bíblico. Pero quiero decirle que aunque nosotros leamos el texto crudo, es decir, leamos la Biblia nada más sin mirar otro libro, otra explicación, otra historia, otro libro de teología, eso no nos quita, de hecho, el que nosotros a interpretar el texto bíblico caigamos en una herejía, en una falsa doctrina. Y creo que todos nosotros hemos caído dentro de la explicación de la cristología en herejía. Hemos caído desde que hemos tratado de explicar esta verdad y asumiendo que después vamos creciendo en el conocimiento bíblico, vamos a ir ayudándonos a arreglar ese problema que nosotros hemos creado. Así que es un problema casi, o podría decir, universal dentro de la fe cristiana, tratando de explicar, porque vuelvo a repetir, este es un misterio de la gracia de Dios revelada al ser humano en la persona de Jesucristo, y que de alguna manera u otra siempre caemos en una falsedad tratando de explicar o tratando de decir quién es Jesús. Es un tema sumamente complicado, pero a la misma vez vital para la fe cristiana, vital para la soteriología o lo que se llama el tema de la salvación, y es vital para el reino de Dios, para la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Así que, dicho esto, pues también quiero hablar sobre cómo Apolinario, usando la filosofía del momento, es decir, usando el platonismo, pues él cayó también en el error, porque Arios también, al explicar el hedionismo, el arianismo, también cayó en la misma situación de usar la filosofía griega a Platón para explicar la fe cristiana. Y quiero decir que dentro de las explicaciones que hemos estado dando, todos los teólogos hasta el día de hoy, todos los teólogos sin sacar a nadie dentro de la interpretación bíblica, y de hecho no solamente los teólogos, sino cada persona que en la iglesia lo ponen de maestro, aunque sea maestro de escuela bíblica, usamos filosofía sin darnos cuenta, y a veces no sabemos quién fue el que la dijo, quién fue el que la enseñó, ni cómo se propagó, pero la usamos todo el tiempo dentro de la interpretación, porque tanto la filosofía como la teología es parte dentro de la interpretación del texto bíblico. Y desde los primeros siglos de la era cristiana, es decir, de nuestros padres de la era cristiana, los intérpretes de la escritura siempre usaron lo que se llama la filosofía, y aún Pablo, que para su tiempo lo que se usaba era la filosofía estoica, el estoísmo, también la usó para explicar la fe cristiana. Quiero decirle que esto es parte de lo que es la interpretación bíblica. Vuelvo a repetir que el hecho de que a veces nosotros no queramos usar términos teológicos, filosóficos, dentro del texto bíblico, eso no significa que a nosotros interpretar la palabra de Dios caigamos también usando filosofías que a veces desconocemos o que desconocemos, y usamos supuestos filosóficos, naturalistas, psicológicos y por ahí, you name it, que usamos exactamente para interpretar el texto bíblico, y que usándolo caemos también en falsas enseñanzas. Vuelvo a repetir, la filosofía es parte de lo que es la manera de interpretar la palabra del Señor, pero hay que cuidarnos de cómo usarla, hasta dónde usarla, qué métodos podemos usar para poder interpretar el texto bíblico y ayudarnos a conocer cómo se conocen las cosas, cómo yo las puedo entender. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, pues Apolinario usó la filosofía griega para explicar la fe cristiana, y al usar la tricotomía que explicaba Platón, cayó también dentro de la falsa enseñanza de la fe cristiana y fue acusado como hereje. Entonces vamos a estar dando estas enseñanzas y tratando de explicar esta verdad bíblica, que, como vuelvo a repetir, trato de ir suave para que se pueda entender, porque hay aspectos de ella que son un poco complicados, pero trato de ser justo
tanto los que ya han pasado por niveles universitarios, como por aquellos que todavía no han pasado por ningún nivel universitario, y trato de explicar este misterio de la gracia del Señor de una manera que se pueda entender. Nadie hasta el día de hoy puede explicar este misterio porque vuelvo a repetir, es un misterio de la gracia de Dios, así como conocemos un poquito de Dios, de lo que Él nos ha revelado, porque Dios es infinito, es eterno y es trascendente. Siendo un espíritu infinito, trascendente, eterno, no es posible conocerlo, pero Él se ha revelado, se ha dejado a conocer ciertos aspectos de Él para que nosotros podamos entender un poco acerca de quién es Él. Y aparte de eso, teomorfe, entendemos que Dios ha tomado forma humana dentro de la historia de la raza humana para que nosotros podamos conocerle un poco mejor. Y es lo poquito que podemos conocer de Él. Y lo que podemos conocer acerca de la persona de nuestro Salvador y bendita esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro del asunto apolinario, Apolinario estaba trabajando con dos vertientes dentro del tiempo en que él vivió. Una de ellas, de hecho, era el arianismo, que ya lo hemos explicado, y no voy a entrar en él para nada. Y entonces estaba también, como ya entendemos que el arianismo sacrifica a la persona de Jesús, es decir, entienden que Dios es solamente Yahvé del Antiguo Testamento y que Jesús es un semidios. Entonces hay arianos, que lo que le llaman semi-arianos, que tratan de darle entonces un poco más de divinidad al verbo de Dios. Entonces hay dos escuelas arianas que una eran los más radicales y los otros eran lo que se llaman los semi-arianos. Y ellos, los semi-arianos, le daban cierta autoridad y divinidad a la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, en efecto, si el verbo puede establecer con la carne humana una unión estrecha, es decir, que el verbo se hace carne, como dice Juan capítulo 1, verso 14, y si es capaz de recibir las impresiones sensibles que esa carne le permite, ¿cómo puede ser inmutable? Esta era la pregunta que los arianos, como hoy llamamos testigos de Jehová, ellos presentaban a la persona de Jesús. Si Dios, al hacerse carne, Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿cómo es que esta persona podía ser inmutable? Esta era la gran pregunta que le tenían los arios a Apolinario. Entonces, Apolinario tiene en su teología que defender, en este caso, la persona del verbo, su personalidad, la del verbo, que es Dios y que es hombre. Y dentro de esa defensa que él hace, comete el grave error de quitarle personalidad o los atributos de la persona, el de la carne, de Jesús, y se queda solamente lo que se llama Dios carne. En vez de decir Dios hombre, se queda en Dios carne. Es decir, que la carne es inactiva, no asume las facultades racionales que debía tener un humano. En este aspecto, él no era 100% humano. Estoy tratando de ser un poco explicativo para poder entender el asunto de cómo Apolinario va a explicar la humanidad y la divinidad de Jesús. Entonces, al explicar, porque él va a tratar de que el verbo no tiene dos personas, es decir, la persona del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Jesús, y la otra persona, la persona del verbo de Dios, es decir, dos personas. Y él va a tratar de mantener lo que se llama una sola persona en dos naturalezas, pero al hablar de las dos naturalezas, él sacrifica una, en este caso la humanidad, y la humanidad es sacrificada
de esta manera, perdiendo todas las facultades del racionalismo, de la individualidad del ser humano llamado Jesús de Nazaret. Ahí es donde estriba primeramente la pregunta ariana, en donde se va a envolver en estas cuestiones para poder explicarle a Arios, y él era un gran opositor de lo que es la doctrina ariana, como también era un gran opositor de la doctrina el monarquianismo tanto dinámico como modalista. Entonces era un gran defensor también de la postura de Nicea, del concilio de Nicea en el 325, así que era un defensor de la iglesia, pero al defender esta fe cometió un grave error que luego se va a llamar la doctrina lo que se llama apolinarismo, es decir, la doctrina de Apolinario. Entonces vamos a estar mirando cómo esto va a trabajar, y luego a lo último de esta plática que vamos a tener, vamos a estar tratando de explicar cómo hasta el día de hoy se entiende esto de una persona con dos naturalezas. Y quiero ser un poco sencillo en la explicación, porque como ya hemos hablado otras veces, al final, cuando estemos hablando entonces nosotros, ¿cuál es la opinión de la iglesia? ¿Cuál es la opinión ortodoxa de la iglesia? Hasta el día de hoy vamos a estar hablando de quién es Jesús, cómo este misterio de la humanidad de Jesús y de la divinidad lo estaremos explicando ya a lo último, después de hablar de todas las herejías. Y luego de terminar con ella, vamos a estar hablando de las herejías en el modernismo, en el tiempo de la Ilustración, en lo que se llama en la metanarrativa, en el racionalismo y en el postmodernismo. Y luego estaremos nosotros hablando acerca de esta persona llamada Jesús, que la Biblia habla acerca de él. Entonces, es importantísimo porque dentro de esta discusión que estamos tocando dos temas importantísimos dentro de la fe cristiana, que es la cristología, quién es Jesús desde el punto de vista de cristología alta, la divinidad, cristología baja, la humanidad, y la soterología. ¿Qué tiene que ver este ser llamado el Verbo de Dios, que toma humanidad y que se hace hombre? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la salvación, la soterología? Así que dentro de todo esto, todos estos temas son sumamente complicados, pero a la misma vez son necesarios para la fe cristiana y son necesarios para que nosotros podamos entender quién es Jesús y podamos también dar una explicación a aquel que nos pide y nos demanda que expliquemos a ellos cuál es nuestra fe. Porque lamentablemente dentro del pueblo cristiano, cuando uno hace una pregunta de quién es Jesús, o las personas las evaden, o cuando la explican, lo que hacen es dar una mala explicación de la fe cristiana. El mundo a veces no sabe quién es Jesús, porque los que los predicamos, ya sean maestros, pastores, evangelistas o cualquier otra persona, lo que hacemos es desvirtuar la fe cuando la explicamos. Es un asunto sumamente importantísimo para mí, para poder explicar quién es Jesús, porque tiene que ver directamente esta persona de quién es Jesús, tiene que ver no solamente con quién fue la persona que llegó en Belén de Judea, que nació en un pesebre, que murió en el Calvario, que resucitó y que se sentó a la diestra del Padre y que volverá. Entonces, dentro de esta enseñanza cristológica que hizo Jesús por nosotros, porque ese verbo se hizo carne, toma la otra parte, que es la soterología, o el tema de la salvación. Así que, siendo un tema complicado, quiero ir con lentitud para que usted pueda tratar de cogerme, aunque sea. Pero ahí está el video. Una vez terminado, usted puede verlo 100 veces para que poco a poco vaya adquiriendo conocimiento de la fe cristiana. También le invito a que compre libros serios de teólogos serios, libros de teología y libros de cristología, para que pueda ir aprendiendo sobre la fe cristiana. Entonces hay muchísimos libros que pueden ayudarlo a usted a entender la persona de Jesús, y nuestra enseñanza en esta forma de video le puede ayudar también a entender esa verdad bíblica. Así que dentro de la pregunta ariana,
de este modo se desprende que la cuestión trinitaria tenía que desembocar necesariamente en la cristología, es decir, esto de que la iglesia comenzó a predicar que Dios es Padre, que Dios también es Hijo y que Dios también es Espíritu Santo, desató lo que hoy conocemos la cuestión de la cristología y la soterología, es decir, si los arianos decían que solamente Yahvé era Dios y la iglesia cristiana comenzó a explicar que no, que Dios también era Padre, Hijo y Espíritu Santo y que estas tres divinas personas eran un solo Dios. Entonces, los arianos van a explicar cómo es posible entonces que Jesús sea Dios cuando esto va a asumir carne y al asumir carne va a perder lo que se llama inmutabilidad. Entonces, al perder inmutabilidad, este asunto de Dios queda trastocado. De ahí nace hoy lo que se llaman los testigos de Jehová. El gran problema que hay dentro de la fe cristiana es este problema necesariamente trinitario, que al ser trinitario, muchas personas se les hace difícil entender cómo este Dios, que dice ser tres divinas personas, cómo es que se humana cuando Dios es impasible, cuando Dios es inmutable. Y es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la fe cristiana, porque la fe cristiana, vuelvo a repetir, se va explicando la fe por los teólogos de la iglesia, por los exégetas de la iglesia desde el primer siglo de la era cristiana, o más bien ya el segundo siglo de la era cristiana. El primer siglo fueron los apóstoles quienes explicaron la fe cristiana, pero más tarde, después del primer siglo, los hijos de los apóstoles, junto con los filósofos y teólogos que se van convirtiendo en la fe cristiana, o que ya son parte de ella, van a ir explicando este misterio, tomando del mundo las filosofías para poder explicar la fe cristiana. ¿Cómo entiendo yo mi fe? ¿Cómo yo entiendo a esta persona llamada Jesús de Nazaret? Y esto va a desatar lo que se llama las grandes herejías que se dieron en los primeros siglos de la era cristiana, y luego va a desatar diferentes opiniones y van a crecer distintas herejías que hasta el día de hoy nos acompañan. Esto, vuelvo a repetir, no es algo que sea viejo, aunque es viejo y se tocaron estas doctrinas desde el principio de la fe cristiana, siguen siendo novedosas en el día de hoy, es decir, siguen resurgiendo a la hora de interpretar la fe cristiana. Aparte de que aun cuando estas doctrinas siguen resurgiendo, las mismas enseñanzas que se dieron en los primeros siglos, hoy en día se están añadiendo otras enseñanzas más, porque la teología liberal parte de que el texto bíblico no es palabra de Dios. Entonces, dentro de esta teología liberal se va a dar unos conceptos acerca de quién es esa persona llamada Jesús. Aparte de la teología liberal, están haciendo lo que se llama también, o ya nació, estoy diciendo naciendo porque es novel a los siglos que ya tienen las demás, porque ya la teología liberal ya lleva 2000 años de historia entre nosotros. También está surgiendo, o ya surgió, pero es novel, lo que es la teología neoliberal, en este caso neopentecostal, donde también la palabra de Dios ya se ha superado, el texto bíblico se ha superado la inspiración de la palabra de Dios, y se ha superado también lo que entendemos nosotros como el canon del Nuevo Testamento, es decir, los 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento y los demás libros que tenemos del Antiguo Testamento, que los entendemos nosotros cristianos como palabra de Dios. Pues los neopentecostales han superado esto de tal manera que ahora reciben nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, y estas nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, y lo que se llama también la nueva reforma, lo que yo le llamo la nueva deforma neopentecostal, ha complicado también la interpretación del texto bíblico, y es lo que está hoy surgiendo en radio, televisión, y lo que está surgiendo en la música cristiana en el día de hoy,
que la gran mayoría de ella hoy la está escribiendo exactamente el neopentecostalismo. Y lamentablemente las iglesias clásicas pentecostales han estado en competencia con el neopentecostalismo, y no solamente en competencia, sino adquiriendo el propio vocabulario del neopentecostalismo, de tal manera que a veces tomando el vocabulario del neopentecostalismo están cayendo en herejías, en filosofías que son contrarias a la fe cristiana. Así que este tema pica y se extiende, y quiero decirle que es un tema sumamente largo, sumamente complejo, pero hay que explicarlo, y hay que explicar los supuestos filosóficos, supuestos teológicos o supuestos naturalistas o supuestos liberales que se están usando, del racionalismo, que se están usando para interpretar el texto bíblico en el día de hoy. ¿Y quién es esta persona llamada Jesús? Porque Jesús ha sido desde los primeros años de la historia hasta el día de hoy malogrado, malinterpretado. Se tienen opiniones de él de distintas maneras. Los judíos también tenían interpretaciones de él de distintas maneras, incluyendo aquella que decía que los propios discípulos habían robado el cuerpo del Señor, negando así la resurrección de nuestro Señor Jesús y bendita esperanza. Así que, explicando este tema y cómo la Trinidad desemboca en la cuestión de la cristología, si hay tres divinas personas en este ser llamado Dios, en esta divinidad o esencia de la divinidad, entonces, ¿cómo es posible que el verbo se tome carne? Porque al tomar carne pierde lo que se llama la inmutabilidad. Entonces, al perder inmutabilidad no puede ser Dios. Entonces, estas son una de las cuestiones que Arios iba a preguntar, y que los arianos en el día de ayer, como en el día de hoy, llamados los testigos de Jehová, van también a cuestionar la fe cristiana de que el Dios que predicamos en la persona de Jesús es un Dios, es un semidios, no puede ser Dios porque es inmutable, y es uno de los grandes problemas de la filosofía, porque la inmutabilidad se va a tomar de Aristóteles, y Aristóteles va a explicar que Dios es impasible, y que Dios no solamente es impasible, que es inmutable, y que Dios es no solamente impasible e inmutable, pero Dios no puede entrar en relación de amor, de misericordia con el ser humano. Y claro está, nosotros cuando presentamos a Dios, lo presentamos como este Dios de misericordia, citamos el texto bíblico y decimos, wow, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios tuvo misericordia de mí. Pero a la misma vez en teología usamos luego lo que se llama inmutabilidad o la perfección de Dios, como así la explicaba Aristóteles, y el que va a tomar luego más tarde Aristóteles para explicar la inmutabilidad de Dios es Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino va a hacer toda una elaboración de este Dios que no entra dentro de la relación del ser humano, es decir, no entra dentro de la empatía ni la simpatía del ser humano, porque para Aristóteles Dios no puede ser simpático y Dios tampoco puede ser empático. Entonces, a Dios no ser empático y Dios no tener simpatía, porque para Aristóteles, si Dios es empático y Dios es simpático, Dios pierde perfección, ya no puede ser Dios. Entonces, Dios, para Aristóteles, ese ser divino absoluto, ese Dios no puede mutarse, no puede ser simpático ante, es decir, no puede escuchar la oración de las personas, porque si escucha y llora o sufre por el ser humano, ya dejaría de ser perfecto. Y es un gran problema que se tomó desde, vuelvo a repetir, la filosofía, porque ya para antes de Tomás de Aquino, los libros de Aristóteles volvieron a reaparecer, es decir, se habían perdido, y antes del siglo X aproximadamente aparecen nuevamente los libros de Aristóteles, y entonces se me olvida el nombre ahora, los escolares, la iglesia escolástica, en este caso,
de donde sale también Tomás de Aquino, va a tomar a Aristóteles para explicar a Dios desde el punto de vista aristotélico, es decir, desde el punto de vista del paganismo. Va a explicar luego a Dios como Dios perfecto y Dios inmutable. Y cuando nosotros buscamos en los libros de teología, los libros viejos de teología de 100, 200, 300 años de historia, vamos a encontrar, de hecho, dentro de la explicación de los teólogos, llámese el teólogo que sea, que van a poner dentro del libro de teología la inmutabilidad de Dios, la perfección de Dios, y van a explicar exactamente de la misma manera que la explica Tomás de Aquino, ese Dios que es impasible, ese Dios que es inmutable, ese Dios que no puede entrar en relación con el ser humano, porque si entrara en relación con el ser humano dejaría de ser perfecto. Ahí es donde estriba lo que se llama también el patriopasionismo, donde se enseña dentro del patriopasionismo que Dios sufre. Entonces, nosotros los cristianos, por un lado, predicamos que Dios es impasible, inmutable, perfecto, pero por otro lado, cuando tenemos problemas y nuestros problemas son resueltos, Dios pone su mano, decimos, Dios tuvo misericordia de mí. Y esa manera de explicar a Dios desde el punto de vista aristotélico, de la perfección de Dios, y por otro lado, explicar a Dios desde el punto de vista del Dios que se apiada de mí, del Dios que en dolor mira al ser humano y nos envía a Jesucristo. Entonces tenemos el gran problema, esa dicotomía de un Dios perfecto, por otro lado, de otro Dios que me oye, que escucha mi oración. Entonces, y es un problema, vuelvo a repetir, filosófico. Es tomado de Aristóteles, que luego Tomás de Aquino va a desarrollar, va a elaborar, y que los teólogos después de Tomás de Aquino van a plantarlo o escribirlo en los libros de teología sistemática. Entonces quiero tocar sobre eso un poquito, ¿verdad? O toqué ya un poco sobre eso, porque no voy a abundar sobre cómo esto se entiende dentro de la fe cristiana y cómo hay hoy argumentos que contradicen esto de la inmutabilidad. Entonces, porque el hecho de que el otro aspecto de que Dios se arrepiente, que Dios dijo voy a enviar un juicio y luego se abstiene de ese juicio, pues es otro de los problemas dentro exactamente de la perfección de Dios que se trata de explicar en los libros de teología, y es lo que nos ha traído a nosotros hasta el día de hoy en este problema de la perfección, de la impasibilidad de Dios, y a la misma vez de cómo es posible que Dios nos escuche, de que Dios nos ame. Entonces, en la Biblia es claro, la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, dentro de ello, estamos tocando este caso de Arios, porque Arios va a ver que si Dios toma carne, ya Dios no puede ser Dios, porque dejó de ser inmutable, es decir, hubo un cambio en Dios, y ese cambio en Dios exige que esa persona, la cual se llame Jesús de Nazaret, no pueda ser Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto teológico que plantea Arios, y entonces Apolinario tiene que ahora combatir el argumento de Arios, explicando que el verbo sigue siendo inmutable, que el hecho que haya en este caso uno de los teólogos modernos del día de hoy o contemporáneos dicen que Jesús no se redujo, sino que Jesús más bien, en vez de reducirse, adquiere otra cosa. Es decir, que en vez de mirar a Dios como reduciéndose, de Dios haciéndose hombre, tenemos que mirarlo de Dios adquiriendo naturaleza humana, y en vez de quitarse, se añade. Y este es un gran misterio de la gracia de Dios, como Dios en la kenosis que encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante, que dice que estando en forma de Dios
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, esa kenosis, ese vaciamiento de Dios no debe de entenderse nunca como una reducción o un reduccionismo de parte de Dios, sino más bien una añadición que una parte de la divinidad va a tomar o asumir otra naturaleza dentro de la propia, ya que tiene divina, va a tomar entonces esta otra llamada humana y va a ser lo que se llama el verbo de Dios que se hace carne, que encontramos ahora en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, donde dice que este verbo, que era Dios, que era con Dios, que estuvo con Dios, que era igual que Dios, que por él fueron creados sobre la tierra, se hizo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fíjese que en el texto bíblico, Juan, cuando habla de este verbo que toma carne, que va a añadir a la divinidad ahora humanidad, y cuando añade la humanidad, él dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entre los griegos, que encontramos los escritos antiguos sobre los dioses del Olimpo. En los dioses del Olimpo, Apolión, la Musa, Zeus y todos estos dioses, vamos a verlo dentro de la mitología griega, que estos dioses van a tomar también humanidad. Pero mientras más humanidad estos dioses van adquiriendo, van perdiendo divinidad, fortaleza, poder, hasta que si quieren, en muchos de los casos, estos dioses de la mitología van a tomar toda la naturaleza humana y entonces van a perder totalmente la divinidad. Esto no pasa en el caso de Jesús, porque lo que la Biblia dice acerca de él es que él asume humanidad. Siendo divino, no se despoja de la divinidad. Él no se despoja de ninguna manera de la divinidad, sigue siendo Dios. Y entonces escuchamos a veces pastores que dicen, cuando el Señor Jesús se despojó de todo. Bueno, si se despojó de todo, ya no era nada. Porque dejó de ser divino y dejó de ser Dios. Eso sí es inmutabilidad. Eso es mutabilidad. Porque ahora se cambió. Dejó de ser Dios para ser ahora otra cosa. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios se despojó. Es decir, echó a un lado aquellos atributos que le impiden la humanidad. Porque es imposible que Dios, siendo trascendente, sea humano a la misma vez. No puede ser humano porque la trascendencia le impide a Jesús ser humano. Entonces, Él tiene que voluntariamente echar a un lado, no es que no los tenga, es que echa a un lado aquellos atributos de la divinidad que le van a impedir total humanidad, para que pueda ser Dios hombre a la misma vez. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, vamos a seguir el caso de Apolinario, porque si no, me envuelvo a explicar quién es Jesús, y ese no es mi propósito en el día de hoy, sino explicar lo que Apolinario trató de explicar, pero que tratando de explicarlo cayó en una herejía, y la iglesia lo condenó en los concilios subsiguientes. Entonces, vamos a mirar aquí, dentro de lo que estamos hablando, que esta cristología era empleada por los arianos como un argumento en pro de lo que ya hablé de la mutabilidad del verbo, pues era necesario despojar a los arianos de un argumento que parecía probar que el verbo era inferior a Dios. Además, aún haciendo caso omiso a los argumentos arianos, la afirmación definitiva de la divinidad de Jesucristo tenía que llevarla por necesidad lógica a la cuestión del modo de que esa divinidad se relaciona con la naturaleza divina. Y este es el caso donde Apolinario tiene que buscar cómo explicar estas dos naturalezas en una sola persona, sin sacrificar ni una ni la otra, que es lo que ha pasado con todos los estudios que hemos estado trayendo en el día de hoy, de cada uno de los proponentes que cayeron en herejía, cómo ellos van a tratar de explicar esta humanidad o esta divinidad en una sola persona o en dos personas, porque
varios de ellos cayeron exactamente en este problema de dos personas, como los gnósticos, que el verbo tenía dos personas. Una era Jesús y otra era el Cristo. Que el verbo de Dios vino sobre esta persona llamada el Cristo, pero que ahora cuando va a la cruz lo abandona y lo deja solo. Y entonces ese verbo no tiene por qué sufrir y no sufre porque él abandona ahora en su misión a Jesús y Jesús muere, es crucificado. Entonces ese es el gran problema que tenemos dentro de la cristología baja y alta. ¿Cómo se explican estas dos naturalezas en la simpleza de una sola persona, en Jesús de Nazaret? ¿Cómo se explica esta verdad bíblica? Ha sido lo que ha llevado en los primeros 4 siglos de la era cristiana a grandes debates, a grandes herejías, y que estas herejías no han pasado de moda en lo absoluto, sino que siguen con nosotros en el día de hoy, meramente usando a veces el texto bíblico nada más, diciendo que cuando yo interpreto el texto bíblico de esta manera, yo no caigo en herejías, pero sí, la misma manera que usamos para interpretar el texto bíblico raso, sin usar otro libro, otro diccionario, nada al lado, como quiera caemos siempre, o en el apologismo, en el nestoriano, o caemos en el arianismo, o caemos en el ebionismo, o caemos en el gnosticismo, es decir, caemos en una de ellas, siempre que tratamos de explicar el texto sin mirar los problemas que esto trajo durante los primeros 4 siglos de la era cristiana. Para nosotros no caer en el mismo problema, tenemos que volver hacia atrás de la historia. Como dicen por ahí muchas personas, el que ignora la historia vuelve nuevamente a cometer los mismos errores que cometió por haber desconocido o haber ignorado la historia del pasado. Entonces, para no cometer los mismos errores, hay que volver a mirar a la historia y cómo los grandes hombres de Dios, lo que se llaman los padres de la iglesia en la era patrística, cómo ellos trataron de entender esta verdad bíblica y que esta verdad bíblica se plasmaba en los que se llaman los credos de la iglesia, y cómo los credos ayudaban a la iglesia a afirmar nuevamente la fe católica, la fe universal de la fe cristiana, es decir, que todos tenían la misma enseñanza, y por otro lado, mantener la apostolicidad de la iglesia, es decir, sosteniendo lo que los apóstoles habían enseñado, y la apostolicidad hasta el día de hoy debe estar vigente en cada iglesia, en cada congregación, en cada persona que se reúne, cada grupo que se reúne para adorar al Señor. Esta iglesia debe ser apostólica, y cuando hablamos apostólica no estamos hablando que tiene que tener un apóstol en el frente de la iglesia como si fuese un pastor, porque en la fe cristiana los apóstoles del verbo de Dios, los verdaderos apóstoles, eran 12 y Pablo. Eso es lo que la palabra del Señor nos explica, nos dice claramente, meridianamente clara. Ahora, que hoy haya una proliferación de apóstoles, pues eso no es nada bíblico, no es apoyado en las Sagradas Escrituras. Otras veces he explicado de ella, quizás más tarde, otras ocasiones explique más sobre ello. Pero cuando hablamos de mantener la apostolicidad de la iglesia, es la fe que predicaron los apóstoles. ¿Qué fue lo que enseñaron en las cartas apostólicas? Esa es la autoridad de la iglesia. Lo que la iglesia debe seguir predicando hoy es exactamente la autoridad apostólica, la enseñanza que ellos nos dejaron a nosotros, y toda iglesia que se mantiene obedeciendo esa enseñanza apostólica puede reclamar autoridad apostólica y puede reclamar catolicidad en su iglesia, es decir, reconociendo que mi iglesia que yo pastoreo no es mía, sino que es la iglesia del Señor, y que es la misma iglesia que en otros lugares tenga diferentes nombres, pero sigue siendo la iglesia del Señor. Porque entiendo en el día de hoy que concilios, denominaciones y movimientos le han puesto nombre a las iglesias, y cada templo tiene un nombre, y parecemos que cada uno no tiene amistad con el otro, ni el otro es parte del cuerpo de Cristo, y como que todo el mundo está desmembrado. Y este faccionismo que hay dentro de la iglesia cristiana, de dividir la iglesia en pedazos y en nombres, nos ha traído grandes problemas en la fe cristiana, como si la iglesia no fuese una. Y la iglesia sigue siendo católica. Podemos tener diferencias, pero eso no significa que las diferencias nos hagan enemigos, porque reconocemos que somos el cuerpo de Cristo. Así yo lo entiendo dentro de la fe cristiana. Que aquí no es que aquella iglesia o aquel concilio
es más consagrado, más santo que el otro, o que el otro tiene mejor doctrina que otro, porque cuando uno mira los que se tratan de decir que tienen un evangelio completo y que tienen esa doctrina, también tienen falsas doctrinas, igual que cualquiera puede tener falsa doctrina. Dios no nos salva por nuestras buenas doctrinas, Dios nos salva por gracia. Ahora, hay que evitar las falsas doctrinas, porque las doctrinas nos pueden desviar de la fe cristiana que hemos conocido. Pero vuelvo a repetir, nadie se salva por tener una buena doctrina. Y aquellos que a veces se tiran de cabeza o de pie diciendo que tienen sana doctrina, en el meollo de la verdad tienen bastantes falsas doctrinas con ello. Entonces, dicho eso, seguimos tratando de explicar esta verdad de la palabra del Señor. Entonces, miremos que Apolinario era de Laodicea y que nació a principios del siglo IV y recibió una educación esmerada. Era un hombre, un buen orador, y era un buen erudito de la palabra del Señor, y tenía un buen sentido del humor. Entonces, algún tiempo después, en el concilio de Nicea, Apolinario estableció amistad con Atanasio, muy bien conocido dentro de la fe cristiana. Tenemos también lo que se llama el credo de Atanasio, uno de los credos más bellos y que ilustra, de hecho, esta verdad que estamos predicando en el día de hoy. Así que a los que me siguen, les invito que busquen en el web, en Google, y puedan buscar el credo de Atanasio y leer este credo, porque Atanasio hizo un credo muy hermoso que nos ayuda a entender esta verdad que estamos predicando sobre lo que se llama la cristología, tanto alta como baja, y es uno de los credos más bellos que le invito a todo aquel, y sé que dentro de la fe cristiana y la fe que yo he abrazado cristiana, pero en lo que se llama la tradición pentecostal, nuestras iglesias son no confesionales, y eso es bueno y eso es malo, y creo que es más malo que bueno, porque a veces hemos perdido la esencia, la sustancia del evangelio, pretendiendo de que leer un credo en la iglesia, en nuestra liturgia, o una confesión dentro de nuestra liturgia, es como apagar el culto de la iglesia, lamentablemente. Y a veces nos hemos descarriado de la verdad de la palabra de Dios por falta de leer un credo. Así que invito a todo aquel que es cristiano, que ama la palabra del Señor, a que busque el credo de Atanasio y lo lea. Este hombre también conoció a Basilio, también otro teólogo muy importante dentro de la fe cristiana, y más tarde llegó a ser obispo en su ciudad nativa, donde se había distinguido por su oposición al obispo ariano Jorge. Entonces, en sus esfuerzos por refutar el arianismo, Apolinario se percató de que uno de los principales argumentos que los arianos que tenían era de carácter cristológico, que yo le expliqué. Si el verbo se unió a un cuerpo humano, y tal cuerpo es por naturaleza mutable, porque el cuerpo tiene cambios, también se enferma y muere. Entonces, este era uno de los argumentos que tenían los arianos. Entonces, mirando esta parte de la cristología, como ellos están explicando que si el verbo se unió al cuerpo y ese cuerpo es mutable, el verbo mismo ha de ser mutable. Es decir, no solamente el humano, sino el divino. Entonces, frente a este argumento era necesario colocar una cristología capaz de mostrar de qué modo el verbo inmutable puede unirse a la humanidad mutable. A la tarea de construir esta cristología, Apolinario dedicó sus mejores talentos especulativos, pero el resultado fue la doctrina que se conoce como apolidianismo. Entonces, y que los cristianos de mayor percepción teológica se vieron obligados a rechazar y también a condenar. Por otra parte, en la ciudad de Laodicea, Apolinario era un gran defensor, como ya hemos dicho, de la fe de Nicea, del concilio de Nicea en el 325. También
de la teología helenista y alejandrina, que se oponía a la vieja tradición antioqueña. Luego, al mismo tiempo que se dedicó a atacar a arios, debía cuidar de sus argumentos no diesen en una cristología antiqueña de Antioquía, con su tendencia a distinguir entre lo divino y lo humano en Jesucristo en un modo que Apolinario creía que era un error. Por eso esto de la cristología de Apolinario, aunque se opone por un lado a arios, a afirmar la inmutabilidad del verbo, concuerda con ella en su estructura fundamental, que es de tipo logo-carne. Y cuando vuelvo a repetir logo-carne es porque en el aspecto de los arianos, como también de Apolinario, ambos cayeron en el error de explicar este logos, esta divinidad, es decir, por un lado, la humanidad, esta carne que le quita las propiedades de la humanidad, es decir, esas facultades que ya hemos explicado, de racionalismo, de individualismo, y este fue el gran problema que Apolinario cayó dentro de la doctrina, y por eso que se llama la doctrina apolinarialista. Entonces, dentro de ello, amados hermanos, vamos a estar en la semana que viene tratando de desarrollar esta verdad bíblica de cómo va a defender a Apolinario esta doctrina, y cómo luego más tarde cae en el error de sacrificar la humanidad de Cristo por su divinidad. Por ello fue condenado, vuelvo a repetir, y que si Dios nos ayuda, vamos a estar explicando un poco acerca de esa sola personalidad en dos naturalezas, la humana y la divina. Hasta aquí nuestra plática sobre este tema, cómo estamos tratando de desarrollarlo, y que sea de bendición para su vida. Así que si en el día de hoy usted desea oración y desea también su salvación, quiero decirle que Jesucristo le ama y que Él es nuestro Señor y Salvador. Así que oramos y le damos gracias al Señor en el día de hoy. Nos veremos hasta la próxima semana con el favor del Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos que tu palabra siga trabajando en los corazones, que dé entendimiento y sabiduría a tu pueblo, y que nos ayude a entender quién es la persona de Jesús, para poder adorarlo, para poder, Señor, hacer un culto, una liturgia en nuestra iglesia que exalte el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra bendita esperanza. Glorifícate, salva, perdona, restaura y sigue haciendo cosas maravillosas en aquellos que se acercan a ti por la obra del Espíritu Santo. Hazlo porque lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Amados, hasta la próxima, recordando siempre que tratamos de explicar la palabra del Señor de una forma contextual y contemporánea. Que el Señor les bendiga ricamente a todos.